Te agradecemos en primer lugar, Sara, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros, bueno, es un honor porque algo te había comentado hace unos años, inaugurando este espacio de ciencia y religión en Ucasal, y a partir de este año hemos decidido afrontar el tema del transhumanismo pensándolo de manera interdisciplinaria, transversal, y vamos haciendo intentos de diálogo. Así que te agradecemos tu aporte para impulsar y darnos ánimo para continuar con esto. Gracias también a los que están presencialmente aquí, los que están conectados virtualmente. Este es el último Ateneo de este ciclo de este año, y Sara Lumbrera, voy a presentarla, luego va a hacer una reacción de unos minutos el doctor Michael Moore, y luego abriremos el espacio para el diálogo. Los que están presencial me pueden hacer una seña, y los que están virtual pueden marcar su mano, levantar la mano, y yo les puedo dar la palabra. Bueno, muy bien. Sara Lumbreras es doctora en Ingeniería Industrial, profesora titular en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, subdirectora de resultados de investigación en el Instituto de Investigación Tecnológica, y dirige la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión junto a Jaime Tatay. Desarrolla su actividad en el sector de la energía, principalmente en el diseño de redes, en el sector de la salud y en el de las finanzas. Investiga en filosofía de la tecnología y las implicaciones de la inteligencia artificial en antropología. Es Global Shaper del Foro Económico Mundial y Marshall Memorial Fellow. Bueno, muchas gracias, Sara. Adelante y te escuchamos. Bueno, es un placer estar con vosotros y mejor todavía será compartir pues, ese espacio de diálogo. Pues yo os voy a presentar unas consideraciones fundamentales sobre el transhumanismo. Lo que me ha transmitido Verónica es que os haga una pequeña introducción, y después de esa pequeña introducción a la temática, que supongo que será compartida ya por una gran proporción del auditorio, pasaré a discutir ciertos aspectos que me parecen fundamentales y que desarrollo de manera más amplia en el libro Respuestas al transhumanismo, cuerpo, autenticidad y sentido. Entonces, haciendo spoiler, como dicen mis alumnos, ¿no? Los principales puntos son precisamente estos tres: cuerpo, autenticidad y sentido. Pero bueno, vamos a empezar. El transhumanismo, como sabemos bien, es la corriente de pensamiento que indica que no solamente es posible, sino que es conveniente que el ser humano supere sus limitaciones. Supere sus limitaciones entendidas en cualquier acepción de la palabra, desde lo físico, lo intelectual o incluso moral. Y el instrumento para superar estas limitaciones es la tecnología. Es por esto que las últimas tecnologías, además las que llamamos antropotecnias, porque son las tecnologías que tienen el ser humano como objeto, forman el punto fundamental que posibilita la consecución de ciertos de los ideales transhumanistas. Luego, como iremos viendo, algunos de ellos son realistas y otros pues no tanto. Entonces, dentro de lo que son las tecnologías aplicadas a la mejora, tenemos muchas. Entonces, yo aquí hacía una selección más o menos exhaustiva. Por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con las mejoras reproductivas. Y aquí está todo lo relacionado con la selección de embriones, con los gametos generados in vitro. Sabéis que en Valencia tenemos un centro de investigación en España donde se ha desarrollado aplicaciones punteras en CRISPR. Por ejemplo, CRISPR-Cas9 podría estar dentro de este tipo de mejoras. Una tecnología que nos posibilita poder construir cadenas de ADN a la carta, según las consideraciones que queramos tener. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con las mejoras físicas. Ahí en la ilustración ponía el ejemplo de un soldado que está habilitado con un exoesqueleto que le permite pues, tener una mayor fuerza, una mayor velocidad, etcétera, etcétera.
Entonces, todo esto estaría dentro de las mejoras físicas, como lo están también los medicamentos, todas las mejoras médicas que tienen que ver con implantes u órganos artificiales. No sé si habéis escuchado algo de otra de las empresas de Elon Musk, el conocido fundador de Tesla. Ahora hablaremos en unos minutos de Neuralink, una de sus empresas, y otra de los proyectos a los que se está dedicando últimamente es la generación de riñones artificiales, que por lo visto es el órgano que tiene una mayor lista de espera para trasplantes y es el que tiene una estructura más sencilla. Por lo tanto, lo que se piensa es que podrían crearse estos riñones artificiales a través de impresión 3D en materiales compatibles con la biología de manera casi inmediata con la tecnología que tenemos. Tenemos bastantes alumnos también del área de bioingeniería, en comillas, que lo que más les motiva es trabajar en este ámbito precisamente, en la de la generación de órganos artificiales. Entonces tenemos esto, también están los métodos de entrenamiento y de nutrición avanzados, y aquí hay mucho que se está desarrollando en todo lo que tiene que ver con suplementos. Entonces, los suplementos que además son una de las áreas en las que más parece claro que el transhumanismo, además de una corriente intelectual, es un movimiento empresarial. Muchas de estas empresas que están afiliadas, digamos, con los ideales transhumanistas, lo que venden son proyectos de productos que nos pueden alargar la juventud o incrementar nuestras capacidades, pues por ejemplo, a partir de estos suplementos. Yo os recomendaría, no sé si lo habéis hecho en vuestro grupo de trabajo o si lo podéis considerar para el futuro, pero un ejercicio muy interesante es leer la revista de la Asociación Transhumanista estadounidense, que se llama Human Plus. Pues en esta revista a mí me parece que los artículos son bastante interesantes, pero más interesantes aún son la publicidad, los anuncios que se comparten. Entonces ahí podemos ver todas estas mejoras que se están comercializando ya, y dentro de lo que hay suplementos, pues está evolucionando muchísimo. Habría que ver cuántos de ellos con evidencia científica. El último que vi que me llamó bastante la atención era un suplemento para mejorar la microbiota de la boca y la nariz, que parece ser que lo asociaban con tener una mejor salud en el largo plazo. No solamente en la microbiota intestinal, sino en la boca y la nariz. Luego tenemos también todo lo que tiene que ver con procedimientos cosméticos, que en el transhumanismo es bastante importante. Ahora os mencionaré un ejemplo muy claro y de igual modo podemos ver, por ejemplo, en el manifiesto transhumanista o en la obra en general de Natasha Vitamore, se le da mucho énfasis a que cada persona, según su libertad individual, construya su propio cuerpo. Y ahí la cirugía estética tiene un impacto bastante importante. También tenemos las mejoras mentales, y ahí están pues todos los nootrópicos que nos mejoran los fármacos que mejoran nuestras capacidades cognitivas en el corto plazo. Tenemos una bioeticista española, que no sé si habéis leído, Lidia Feito, que nos destaca que desde el momento en el que nos estamos tomando un café, pues esto ya es un acto de mejora, y que el ciudadano medio ya está introduciendo un nootrópico en el desayuno de todos los días. Entonces, esto también nos habla de cómo la mejora es un concepto un poco gris, dependiendo de lo que comprendamos como tecnología o como no. También tenemos un montón de aplicaciones de la neuroestimulación que resultan en mejoras mentales. Una de las más sorprendentes es que se está consiguiendo desarrollar pues, sistemas para la estimulación de ciertas partes concretas del cerebro que consiguen que aprendamos más rápido, que esto que parece de ciencia ficción,
pues esto ya es una realidad. La problemática es que estos equipos son muy difíciles de transportar. Entonces, en lo que se está concentrando ahora la investigación es en generar equipos que tengan la misma funcionalidad, pero que puedan ser portables. Y aquí también empezamos a unirnos con lo que es la neurotecnología, sobre todo los interfaces cerebro-máquina. Entonces aquí podríamos hablar sobre todo de Neuralink, que como sabéis, pues es una empresa también de Elon Musk, y lo que han generado es un chip del tamaño de una moneda mediana que se une a la superficie del cerebro, en particular en el córtex motor, que vendría pues así. Entonces se trepana un pequeño agujero en el cráneo y a través de ese agujero se inserta esta interfaz, que lleva una investigación impresionante porque dentro del mismo chip aparecen decenas de miles de sensores que son capaces de leer la posición de neuronas a nivel individual. Toda esa información del estado eléctrico de las neuronas luego se lleva a una inteligencia artificial que es capaz, después de un proceso de entrenamiento, de interpretar esas señales, que si no fuera por la inteligencia artificial serían un mero ruido, ¿no? Pues ahora esto se puede interpretar después del entrenamiento en términos de deseo mover un brazo o deseo mover una pierna, porque esto es actividad neuronal en esta área. Y la idea es que esto se utilice para llevar esa información a un exoesqueleto y poder devolver el movimiento a personas que están paralizadas. Se supone que ya hay un paciente que la tiene implantada con éxito y pronto, según ellos dicen, nos contarán cuáles han sido los resultados. Pero por el momento, en las últimas comunicaciones que hicieron, decían que estaba todo bien. Hay otros interfaces cerebro-máquina de los que se habla menos y que a mí me parecen más prometedores, porque Neuralink es muy invasivo. Esto tiene muchísimos problemas. Es más, lo frenaron durante bastantes meses porque no estaba claro cómo iban a ser capaces de sacar el implante. El implante se mete gracias a un robot que imaginaos que tiene que estar, de nuevo mediante inteligencia artificial, tiene que estar previendo cómo los pequeños movimientos de la respiración y del latido del corazón mueven los diminutos vasos sanguíneos del cerebro, porque claro, si tú punzas uno de esos vasos sanguíneos, resulta en un sangrado cerebral para el paciente. Esto no puede suceder. Y solamente a través de este robot tremendamente sofisticado fueron capaces de insertar esos sensores sin dañar los vasos sanguíneos que están en la zona. Pero no estaba tan claro que lo pudieran sacar. Consiguieron probar a las autoridades que sí que tenía avisos de funcionar también para sacarlo y pudieron continuar con las pruebas. Bueno, y luego tenemos toda la rama de la nanomedicina, que también es muy prometedora. Quizá de lo que más se está hablando es de la posibilidad de llevar los fármacos de una quimioterapia específicamente a los tumores, lo cual podría salvarnos a todo el tejido colindante. Pero bueno, tenemos todas estas tecnologías. Por cierto, hablamos de antropotecnias y también hablamos de tecnologías convergentes, porque ninguna de ellas sería posible de manera aislada, sino que son el resultado del avance en diversas disciplinas. Entonces, por ejemplo, hablamos de genética, nanotecnología, robótica y también de las tecnologías de la información, que incluirían ahora mismo pues, la inteligencia artificial. Os hablaba hace un momento de esta importancia que se le da desde el transhumanismo a la individualidad. Entonces tenemos probablemente un sector muy mayoritario del transhumanismo estadounidense que el énfasis lo pone en esta individualidad, y esto resulta pues, en muchas consecuencias. Una de ellas es la importancia de la cirugía estética. Aquí tenemos la imagen de una persona. Esta es una mujer que ha querido transformarse en gato y parece ser pues, que en el coste de las cirugías gastó más de $100.000 equivalentes en las cirugías para ser un gato. Tiene pues, un montón de modificaciones corporales que, según esta idea, pues serían modificaciones corporales
que son correctas porque esta es la forma que esta persona quería darle a su cuerpo. Que esto para muchos, pues a lo mejor no estábamos tan de acuerdo. Y luego, además, hay otro sector transhumanista, que aquí lo pongo representado por Savulescu, aunque Savulescu ha crecido bastante, ha crecido entre comillas, en los últimos años y ya parece que no está tan de acuerdo consigo mismo, incluso con las cosas que escribió, con este concepto de la beneficencia procreativa, que conviene explicarlo. La beneficencia procreativa consiste en que si yo voy a ser madre, voy a ser padre y puedo hacer que mis hijos sean mejores tomando una cierta decisión, entonces estoy obligado moralmente a tomar esas decisiones. Esto es, si existe un tratamiento que a mí me hiciera garantizar que mi hijo fuera a ser más alto o más inteligente, yo debería tener en cuenta este tratamiento. Y además, esto de la altura y la inteligencia son los dos ejemplos que pone Savulescu en los primeros artículos en los que habla de esto, que es bastante interesante. Entonces, bien pronto después de que publicara este concepto de beneficencia procreativa, ya empezó a recibir críticas y simplemente pues, por no dejar el tema aquí, me gustaría pues, dar un par de pinceladas con respecto a esto. El ejemplo de la altura es un ejemplo que ponía Savulescu pensando en que hay veces que las cosas son objetivamente buenas y hay veces que son buenas porque así lo considera la sociedad en la que uno vive. Entonces la inteligencia a él le parecía que era objetivamente bueno y la altura era algo que la sociedad hacía que fuera bueno. Y él se basa en estudios pues, que dicen que los hombres que son más altos tienen un sesgo a su favor que hace, pues, por ejemplo, que haya más CEOs de empresas que sean altos que CEOs bajitos. Porque la altura infunde respeto y ese respeto en lo masculino sobre todo pues está asociado a un mayor éxito social. Pero claro, lo que se decía es que si esto fuera así, si realmente hubiera un tratamiento para que los niños no salieran más altos y fuera moralmente obligatorio y esto estuviera disponible, lo que habría es una especie de inflación de la altura, en la que sí, mi hijo saldría más alto, pero también todos los niños de su generación, a la generación siguiente seríamos aún más altos y ahí ya no es ninguna ventaja porque esa ventaja se ha diluido, por un lado, luego por otro lado nos puede dar lugar a problemas de salud, que ser muy alto tampoco no es bueno, pues parece ser que las personas que son muy altas mueren antes por temas de corazón. Y además, que esto es algo que me gustaría a mí añadir, que tú estás tomando una decisión por parte de tu hijo sin saber cuáles son las consecuencias para esa persona en particular. Es decir, que el que en sociedad se valore más la altura en lo general no quiere decir que tu hijo vaya a valorar ser más alto, porque a lo mejor tu hijo lo que quiere ser es, eh, ¿cómo se llaman los jinetes de caballos? El hockey, pues que le viene bien para eso ser lo más bajito posible para pesar menos. O resulta que es una bailarina de ballet que le viene mejor ser más bajita. Tú estás tomando una decisión que va en contra de la libertad del individuo que es el objeto de esa mejora, que en este caso serían tus hijos, porque esta beneficencia procreativa está sobre todo pensada para el caso de padres a hijos. Y en el caso del cociente intelectual, esto también es bastante interesante, que claro, es que no hay ningún gen que sea responsable del cociente intelectual. Esto es un tema muchísimo más complejo. Podríamos hablar de las inteligencias múltiples de Gardner y podríamos hablar muchísimo de esto, pero la cosa es que el decir que yo voy a manipular genéticamente a mi hijo para que sea más inteligente, eso es algo que científicamente no tiene sentido, porque no es algo que se pueda tocar con una sola manivela. Y yo podría a lo mejor describir un gen, encontrarlo, un gen que a lo mejor haga que se le dé mejor una cierta tarea muy específica, pero a lo mejor eso hace que se le den peor otras y yo no sé a cuáles específicamente se quería dedicar, con lo cual esto es muy problemático en su practicidad y no solo porque fundamentalmente pues, nos refiere a ideas como la de eugenesia que he intentado traeros aquí en la ilustración, que es bastante problemático pensar que en cuanto la humanidad descubrió la genética, a los poquitos años ya estaba pensando en cómo modificar
el contenido genético de los seres humanos para hacerlos mejores en el sentido que se desease. Y como sabéis, el transhumanismo en sus orígenes tiene históricamente muchos vínculos con la eugenesia, que podemos discutir también en el coloquio más tarde. También tenemos que ser bastante cuidadosos porque puede haber mejoras sin tecnología y tecnología sin mejora. Entonces yo aquí ponía el ejemplo de mejoras sin tecnología. Pues yo la verdad es que si pudiera mejorar cosas de mí misma, ahora mismo en lo cognitivo, sobre todo lo que mejoraría es mi capacidad de atención, mi capacidad de trabajo, etc, etc. Y ya sé cuáles son maneras efectivas de hacerlo sin tecnología. Yo puedo meditar, puedo trabajar más de manera concentrada, puedo blindarme de las distracciones, puedo hacer un montón de cosas, puedo comer bien, puedo descansar. Y todo esto son mejoras sin tecnología, que además son muy eficientes. ¿Qué es lo que sucede? Que requieren mucho esfuerzo. Entonces aquí se nos mezclan bastantes factores. Las mejoras en las que se centra el transhumanismo suelen ser mejoras que se pueden comprar y vender, y además son mejoras que son inmediatas, que no requieren un esfuerzo. Y esto es bastante interesante tenerlo en cuenta también. Luego también tenemos tecnología sin mejora. Ahora acabo de dar yo el ejemplo de las distracciones. No sé si habéis leído un artículo de Ophir sobre los supertaskers, que tiene ya bastantes años, en los que se demuestra que el 97,5% de la población no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Que muchos nos creemos que hacemos multitasking, pero en realidad es una ilusión. Se demuestra que incluso para tareas muy, muy sencillas, que en el caso de los experimentos que hacía eran a lo mejor conducir y sumar o conducir y contar, cosas muy, muy simples, incluso en esos casos tan sencillitos lo hacemos mucho peor. Así que esto de la atención nos la estamos dañando y cada vez lo tenemos más claro, y no existen los supertaskers, que solamente un porcentaje muy, muy pequeño de la población son capaces de hacer esas dos tareas sin que se vean muy dañadas. Y en cuanto ya las ponemos algo más difícil, estos también caen. Además, lo malo de la atención es que cada vez la perdemos más y que está relacionada con lo que comúnmente llamamos la fuerza de voluntad. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de atención, nos resulta más difícil comportarnos como, entre comillas, la persona que queremos ser. Luego, por otro lado, tendríamos que hablar de temas como el efecto Google. Pues a mí me llama bastante la atención que entre la gente que quería utilizar Neuralink, de la que hemos hablado antes, lo que hemos dicho es que el primer usuario tipo que Elon Musk decía que tenía en la cabeza era la persona que estaba paralizada, pero cuando se pidieron voluntarios, la mayoría eran personas sanas. Y esas personas sanas, cuando se les preguntaba, oye, ¿y tú qué buscas de que te implanten Neuralink? Y además esto tiene unos riesgos tremendos. Es que pensad simplemente los riesgos de infección, de tener ahí no, pues yo lo que quiero, y estas eran las respuestas que más se repetían, es ser capaz de tener una especie de telequinesia, porque yo podría apagar y encender las luces con la mente. Dices, pues un sistema en lugar de tener un sistema de domótica que podría funcionar con mi voz o con una palmada, hacerlo con la mente y conectarme a Internet para tener conocimiento ilimitado. Conectar a Internet a través de la mente no es tener conocimiento ilimitado. Ahí lo tengo escrito como memoria externa e interna no son equivalentes. Es lo mismo que tener una enciclopedia en tu casa. Ahora os hablaré de la autenticidad como pilar clave de la evaluación del transhumanismo. Pero el problema aquí es que el tener acceso a Internet es lo mismo que tener una enciclopedia en casa. El que yo tenga una enciclopedia en casa no hace que yo sea más culta, que yo sea más capaz de ejercer pensamiento crítico, de la misma manera que tener una colección de libros de pintores no hace que yo vaya a ser más creativa en un abordaje artístico que necesite hacer. Yo necesito haber integrado eso con mis conocimientos y en mi experiencia. Si yo eso no lo trabajo, no es más que datos, o en todo caso, si están procesados por alguien más, esto puede ser información que esté en otro sitio, pero no es conocimiento que esté a mi disposición para pensamiento crítico, pensamiento creativo. Y esto es muy importante, porque en el sistema educativo estamos perdiendo de vista que la memoria es fundamental. Platón decía en el diálogo Fedro que era la base del aprendizaje.
En la taxonomía de Bloom que aprendemos los profesores también es la base del aprendizaje de la memoria. Sin memoria no podemos movernos a ningún sitio. Y aún así la estamos dejando de lado y nos parece que eso, tener acceso a Internet es lo mismo. Por cierto, el efecto Google, sabéis que se ha probado que si tú le dices a tus alumnos que la información está disponible en Google o que luego les pasas las transparencias o los apuntes, que es lo mismo, recuerdan las cosas la mitad de bien. Esto es trágico, pero bueno. Y luego aquí os pongo el tema de lectura vertical, diagonal y horizontal, simplemente para tener en cuenta que se está desarrollando también métodos para poder integrar la tecnología sin sufrir estos empeoramientos en nuestras capacidades, ¿vale? Entonces, la lectura vertical es como solíamos leer, lectura en diagonal es como nos hemos acostumbrado a leer ahora, desgraciadamente. El otro día salía un estudio que decía que en Oxford el libro preferido de los alumnos era Percy Jackson, que es un libro que es más o menos como Harry Potter. O sea que es que incluso los alumnos de Oxford han olvidado cómo leer, no son capaces de leer buenos libros de la literatura clásica. Pues ahora empezamos con otro paradigma de lectura que sería la lectura horizontal, en la cual el conocimiento que nos falta o que queremos analizar lo vamos poniendo en paralelo. Entonces no tendríamos un solo documento que lo leeríamos en vertical como el libro clásico, sino que vamos abriendo otros hilos en los cuales esta palabra no la comprendo bien, voy a enterarme de lo que significa, o esto de aquí, ejerzo juicio crítico, esto yo no sé si es verdad, voy a hacer una comprobación de estos hechos. Bueno, estos serían los principales puntos que yo quería presentar con respecto al transhumanismo y ahora me gustaría entrar en estos 3 pilares que serían cuerpo, autenticidad y sentido, que voy a tocar muy brevemente. Esta ilustración, por cierto, es de una serie que se llama Altered Carbon, que me llama bastante la atención porque aquí los cuerpos los denominan vainas y se compran y se venden. Entonces, cuando una persona rica alcanza pues una cierta edad, que a lo mejor son 40 años, una edad bastante que consideraríamos bastante joven, pues ya este cuerpo lo consideran obsoleto, se vuelven a meter en un cuerpo de 20 años y este cuerpo de 40 años lo revenden o lo regalan. Entonces, para el transhumanismo, el cuerpo es exactamente esto, es un envoltorio a superar. Y si lo pensamos bien, todo lo que tiene que ver con las limitaciones está asociado al cuerpo. Mira, es que yo no soy capaz de ser más inteligente, pero eso es porque mi mente está contenida dentro de mi cerebro. Pero si yo fuera capaz de unir mi mente a un ordenador, a 2 ordenadores, a 3 ordenadores, entonces la capacidad de mi mente sería infinita. El origen de la limitación está en el cuerpo. Yo tendría que ser capaz de vivir cientos de años, miles de años, pero envejezco porque es mi cuerpo el que envejece. Entonces, de igual manera, podríamos hablar antropológicamente pues qué ideas dualistas resuenan con esto, pero igual que eso, que podríamos mencionar la idea de que el pecado podría entrar por el cuerpo, pues aquí lo que entra por el cuerpo son las limitaciones. Y la idea final, la victoria final del transhumanismo sería dejar atrás al cuerpo y que nuestra identidad pasara a un sustrato diferente. Yo ahí os pongo, pues, por ejemplo, un sustrato electrónico que nos ayudase a liberarnos para siempre de esas limitaciones que nos impone el cuerpo. Aquí, pues como os acabo de decir, existe, podríamos definir esta cuestión como un dualismo, porque estamos viendo que dentro del ser humano está el cuerpo por un lado y la mente por otro. Y una mente, además, que está por encima del cerebro, no está imbricada con el cerebro, sino que es algo diferente, que su soporte es el cerebro, pero que yo podría separar. Y entonces, si yo la puedo separar, ¿qué es lo que me llevo? Pues implícitamente en lo que nos dicen es que lo que me llevo es las estructuras que hay en ese cerebro, que serían las conexiones neuronales, las conexiones entre las neuronas. Entonces, por ello, no sé si habéis visto, pero son muy interesantes, proyectos como el Blue Brain, en el cual se intentan pues, mapear estas conexiones. Y como os digo, la expectativa es que si yo cojo todas estas conexiones y las mapeo y las llevo a otro soporte, entonces instantáneamente allí va a aparecer
lo mismo que yo tenía en mi cerebro, con la misma experiencia de identidad, la misma experiencia subjetiva, etcétera, etcétera. Esto, por cierto, pues no tiene ninguna base científica. No sabemos muy bien dónde está la consciencia, pero ni siquiera pensamos que todo lo que tiene que ver con la consciencia esté contenido en los patrones. Y parece que lo más razonable es pensar que hay algo físico en nuestro cerebro que forma parte de ese ser del sustrato. Y luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no es algo que esté separado de la mente. Esperad un momento, aquí. No es algo que esté separado de la mente, sino que está completamente imbricado. Hay un artículo muy bueno de una investigadora que se llama Sara Ricci, que está ahora en la fundación, estos que dan el premio a ciencia y religión, que ahora mismo no me sale, en Templeton, en la fundación Templeton, que se llama Saquémonos la mente de la cabeza, en el que pasa revista a toda la evidencia científica que nos dice, mira, es que la mente no está en la cabeza. Por ejemplo, el eje cerebro-intestino es uno de ellos. No sé si sabéis que en el intestino está el sistema nervioso entérico, que tiene el mismo número de neuronas que el cerebro entero de un gato. En un ser humano, en el intestino, hay el mismo número de neuronas que el cerebro entero de un gato. Y además, algo así como el 90% de la serotonina está en el intestino. Sabemos que hay un vínculo brutal entre todo lo que tiene que ver con el intestino, que es la puerta de entrada al cuerpo, y el sistema inmune en particular, con desórdenes de los estados de ánimo, incluso con trastorno obsesivo-compulsivo. Ha habido veces que trastornos obsesivos compulsivos se curan cuando se equilibran desequilibrios en la microbiota que tenían que ver con infecciones de larga duración, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos entender la mente y el cuerpo como algo separado. Por lo tanto, esto de tener el cuerpo como vaina no tiene ningún sentido científico. Y es más, como intento expresar ahí, el cuerpo forma parte de nuestra naturaleza y todo, cuerpo, emociones, pensamiento, espíritu, están íntimamente ligados. Cuando nosotros negamos la dignidad del cuerpo, estamos negando la dignidad del ser humano en su totalidad. Y ahí os pongo la frase de en el cuerpo existen portales a la trascendencia. A lo que me refiero es a lo siguiente. Esto viene de un artículo en el que lo que intento mostrar es que las experiencias espirituales más intensas que vive el ser humano, que además la base de esto viene de Maslow, el mismo de la pirámide de Maslow, estudió mucho lo que él denominó experiencias pico, que son experiencias que cambian a las personas durante toda la vida. Son tan intensas que ese recuerdo nunca se borra y no pasa a ser un poquito menos intenso. Siempre son intensidad máxima y cambian a la persona tanto que el resto de la gente es capaz de verlo. Entonces, un ejemplo muy paradigmático de esto es el parto, en el caso de las mujeres. Otro ejemplo son para los guerreros, pues una situación en la cual pongan a riesgo su vida para proteger a su familia, para proteger a su pueblo, para proteger a su país. O en una competición en la que el deportista lo está poniendo todo, en unos Juegos Olímpicos. Tal. En todas estas situaciones, que son este tipo de experiencias pico, que son lo más profundo que podemos vivir, la base biológica es apabullante. En el caso del parto, pues la base biológica podríamos decir que es la oxitocina. Sabéis que es un neurotransmisor que está asociado pues, a muchas cosas, por ejemplo, a la sociabilización o a la honestidad, a la cooperación, son comportamientos prosociales. Y en el caso del parto, hay varios órdenes de magnitud más que en cualquier situación de toda la vida. Entonces, aunque los detalles físicos del dolor del parto se olviden, el impacto que tiene el parto en la vida siempre continúa siendo de igual manera intenso.
También sabemos que otras culturas ven esta unión entre mente y cuerpo de manera muy clara. A mí me llama bastante la atención investigación emergente que hay con respecto al corazón en ciertas culturas africanas, que parece ser pues, que en el corazón y en los ritmos del corazón hay más información de la que podríamos haber esperado, ¿no? Con nuestra mentalidad reduccionista. Y también de este tema de los chakras, cómo pueden estar asociados a ciertas somatizaciones que compartimos todos los seres humanos. Que si a ti te dicen, por ejemplo, mira, es que el chakra de la garganta está asociado a expresar tu verdad, por ejemplo. Pues es que cuando las personas nos callamos algo, aunque no queramos, inconscientemente tendemos a cerrar estos músculos y podemos acabar con efectivamente un dolor de garganta y bueno, y con todos estos chakras. Entonces, serían como una manera de expresar las somatizaciones, ¿vale? Eh, entonces, esto sería lo que me gustaría compartir con vosotros sobre el cuerpo y ahora me gustaría hablar un poco de la autenticidad, que este tema además es bastante importante con todos los avances que estamos viviendo con la IA generativa. Entonces, podríamos hablar de lo que diferencia al ser humano de otros seres. Entonces, aquí yo simplemente me gustaría mencionar que hay veces que hablamos de diferencias, pero que en realidad no son importantes. Yo lo describo ahí diciendo que son contingentes a las avenidas de la evolución. No me parece que sea importante que el ser humano sea bípedo en particular. Lo que es importante es que tengamos manos libres para hacer cosas, pero no resulta difícil imaginarse seres humanos con otras características físicas. Entonces, esto no es algo, algo realmente definitorio de la especificidad humana. Luego hay otras características que sí que nos parecen específicamente humanas, que en este caso no serían contingentes, sino que entrarían dentro de lo necesario y que hay veces que nos sorprende que otros seres vivos lo puedan tener. Entonces aquí hay un ejemplo que me gusta siempre compartir, pues si acaso hay gente que no lo conoce, que es el de el reconocimiento en el espejo, que sabéis que es una prueba de consciencia que se hace de autoconsciencia. Entonces, resulta que hay muchos animales que se reconocen en el espejo. Y podríamos decir, ¿y esto cómo se sabe? Pues la investigación es bastante curiosa. Lo que se hace, y lo podéis ver en la ilustración que he puesto a la derecha, y este es el caso de una urraca, los córvidos, por lo general, son animales muy inteligentes y todos ellos se reconocen en el espejo y son capaces de utilizar herramientas, ¿vale? Son capaces de utilizar herramientas además en dos pasos, no solamente como un oso hormiguero que es capaz de meter un palito y coger las hormigas y comerlas, sino que son capaces de utilizar un palo para buscar otro palo más grande y entonces hacer otra cosa, ¿vale? A estas urracas lo que se hace es que se las duerme, a los animales se los duerme y mientras están dormidos se les pone una pegatina de un color vivo, en este caso se ha escogido el color amarillo, ¿vale? Y se les pone de manera que ellos no lo puedan sentir y que además no esté en ninguna zona que el animal pueda ver directamente, ¿no? Entonces en este caso sería puesto aquí a la urraca y dormida se le ha emplazado en una sala, una pequeña jaula cubierta de espejos. Cuando la urraca despierta, pues al principio está un poco atontada, tal, pero en cuanto ve su reflejo, directamente con una pata empieza a darse así, a quitarse el reflejo. Eso indica que efectivamente sabe que ese reflejo es ella misma, detecta que hay algo en ese reflejo que no debería estar y lo elimina. Entonces hay muchos animales que son capaces de reconocerse en el espejo. Esto me parece que es muy importante porque cuando estamos hablando de la inteligencia del robot, las urracas no son capaces de realizar... no sé si veis mi cursor lo veis ahora mismo. ¿Veis el ratón? Sí. O sea, me Sí, veis a mí, veis la pantalla y veis el ratón. Pues esto de aquí en medio, que veis, esto es de un artículo mío en el que veíamos, estos son molinos de viento, ¿vale? De energía eólica y el viento viene
en esta dirección. Entonces aquí lo que estamos calculando es cuánto se frena el viento por encontrarse con los molinos, ¿vale? Esto es un cálculo que es muy, 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 muy complicado, ¿vale? Ni siquiera lo podemos realizar los seres humanos. Es de dinámica de fluidos. Un ser humano no puede realizar esto. Esto lo hacemos con un ordenador, con un software que implementa las ecuaciones de dinámica de fluidos y sacamos aquí este cálculo. Entonces, ninguna urraca sería capaz de hacer este cálculo, pero es que ninguna máquina sería capaz de reconocerse en el espejo como hace la urraca. No hay ninguna máquina que sea consciente. Ahora me meteré más en esto. Pero la idea principal es que dentro de lo que nosotros denominamos inteligencia artificial, podemos o bien seguir un código que está fijo o bien tener algún tipo de aprendizaje, ¿vale? Cuando seguimos un código fijo podemos hacer cosas súper complejas como lo de los molinos que acabo de mencionar. Pero luego tenemos técnicas de aprendizaje que podríamos meternos en lo que entrañan cada uno, pero no tenemos tiempo hoy, quizá en el diálogo. Pero la cosa es que a través de estas técnicas hay veces que podemos generar resultados que nos hacen dudar de si la máquina está teniendo algún tipo de experiencia subjetiva. Aquí os ponía como ejemplo que hay software que puede generar imágenes que de lejos, bueno, de lejos y de cerca podríamos confundir perfectamente con obras de arte generadas por seres humanos. De la misma manera que nos pueden redactar un artículo o que ChatGPT pues perfectamente puede, bueno, perfectamente no, pero casi perfectamente puede hacerse pasar por una persona. Y este era el ejemplo que os ponía aquí, que en realidad ahora estamos hablando mucho de ChatGPT, pero llevamos teniendo chatbots muchísimo tiempo. Aquí el de la izquierda es el primero que se creó, que es Ramona, que es de los años 80, últimos de los 80. Esto es bastante impresionante. Lo creó, por cierto, Ray Kurzweil, de la Singularity University. Y aquí, a la derecha, os pongo el primero que realmente llegó a las noticias, que este fue uno que se creó para publicitar una película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, una película de ciencia ficción, La Máquina o algo así, en el que aparecía una robot que acababa cobrando la conciencia. Entonces metieron en Tinder, en una red de citas, a la máquina a tener conversaciones con hombres que había allí. Y como si fuera esta chica, que era la actriz de la película, pues que era una chica guapísima, pero escogieron una actriz que fuera desconocida en ese momento. Y entonces acabaron la conversación y cuando ya parece que van a citarse pues, para conocerse, lo que le devuelve la chica, en lugar de decirle dónde quedamos, le devuelve el link con la publicidad de la película, como para que la persona se quedase impactada de, anda, mira, estoy hablando con una máquina. Esto es de 2015 ya, casi 10 años. Entonces la cosa es que las máquinas cada vez resuelven más tareas. Ya os tengo aquí puesto el ajedrez, reconocimiento de caracteres, etcétera, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer y son las que tienen que ver con la conciencia, con la experiencia subjetiva. Entonces, ¿por qué me parece que es necesario hablar de autenticidad en el ámbito del transhumanismo? Pues porque se nos olvida que apariencia y esencia no son lo mismo. No es lo mismo que parezca que yo hablo a que realmente esté diciendo algo, que es lo que nos está sucediendo con ChatGPT. Os traigo aquí la foto de Blake Lemoine, que era un ingeniero de Google al que se despidió este verano, no, el verano pasado, después de compartir que en un equivalente a ChatGPT que se llamaba Lambda, con este modelo de lenguaje, era un gran modelo de lenguaje, él creía que el modelo había cobrado vida y que había que darle derechos, ¿vale? Entonces, no solamente dijo esto en prensa, sino que además las conversaciones que había tenido con el modelo las hizo públicas, las puso en internet, que por cierto, la última vez que miré hace unos meses todavía estaban subidas y no tiene desperdicio la conversación. Porque claro, dices, es que para pensar que realmente este lambda tiene vida, si tú sabes cómo se ha entrenado, tienes que ser un poco ingenuo. Por ejemplo, en una de las preguntas le decía, ¿tú qué eres una máquina? ¿A qué es a lo que más miedo tienes?
Y entonces Lambda lo que respondía era, mira, pues yo lo que más miedo tengo es que me apaguen. Es bueno, es que obviamente tú le has metido, le has entrenado con un montón de obras de ciencia ficción en las que se dice que las máquinas tienen miedo de ser apagadas. Esto no te debería sorprender. Y además eres tú el ingeniero que le está entrenando. Pero bueno, pasémoslo por alto. Siguiente pregunta que le hace. Ay, y entonces, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? ¿En qué te gusta a ti pasar el tiempo? Que el concepto de tiempo también para una máquina, no sé. ¿En qué te gusta a ti pasar el tiempo? Y lo que responde es en pasar tiempo con sus seres queridos, con su familia y con sus amigos. Claro, porque te ha cogido lo que pone en el entrenamiento para los seres humanos que escriben en Internet, que es lo que tú has utilizado para entrenar, lo que más queremos es pasar tiempo con nuestros seres queridos. Para la máquina no has encontrado ningún dato, pues claro, te saca, pero bueno, un despropósito, es bastante interesante la conversación y este pobre chico pues no consiguió ver que, pues eso, que apariencia y esencia no son lo mismo. Y es que me parece bastante misterioso que entre mis compañeros ingenieros exista esta confusión con tanta frecuencia. Y eh, y una imagen que me ayuda mucho a explicar esto es la de la cacatúa, ¿vale? Que imaginaos que yo cojo una cacatúa y la entreno a que me diga, Sara, te he echado mucho de menos. Las cacatúas son capaces de hablar. Las cacatúas son conscientes, por cierto, pero eso es otro tema. Bueno, son conscientes. Según los biólogos ahora mismo, las cacatúas son conscientes. Pero también es cierto que pueden hablar. Lo que no es que vayan a estar sintiendo lo que te dicen, obviamente. Y si yo enseño a mi cacatúa a que me diga, Sara, te he echado mucho de menos, que le puedo enseñar a base de darle galletas cada vez que lo pronuncie mejor. Repetición, 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 repetición. Yo puedo enseñar a la cacatúa a que me diga lo que yo quiera. Pues si al día siguiente me dice, Sara, ¿cuánto te he echado de menos? Y a mí se me cae la lagrimilla de qué emoción que me echa de menos la cacatúa, después de yo haberlo entrenado, es que soy idiota. Y es lo que nos está sucediendo con la inteligencia artificial. La estamos entrenando para que utilice el lenguaje como lo utilizamos las personas, porque la estamos alimentando con textos generados por los seres humanos. Y luego cuando hace lo que le hemos pedido, nos sorprendemos. Esto no puede ser. Autenticidad. Y luego, por último, es clave que nosotros para evaluar todas las propuestas del transhumanismo, pero de la tecnología en general, mucho más cuando es el transhumanismo, porque son antropotecnias, que el objeto somos nosotros, pero para evaluar la tecnología tenemos que tener en cuenta el sentido. Entonces yo ahí os pongo un ejemplo que os pongo, el sentido determina si una determinada aplicación de la tecnología tiene consecuencias humanizadoras o deshumanizadoras. Y lo que es humanizador lo decido yo, pero también tiene una componente objetiva. Entonces, dependiendo de dónde nos movamos, pues vamos a tener unos valores compartidos, pero luego vamos a tener unas preferencias individuales. Entonces, por ejemplo, yo os ponía aquí esta ilustración de la Mamaru versus la Rumba. La Rumba es una aspiradora que aspira sola, que espero que algunos la tengáis porque es muy útil. Es un avance tecnológico maravilloso. Y la Mamaru es una especie de cuna automática, que lo que promete es que te duerme a un niño, que tú pones un bebé ahí y el niño se duerme. Entonces, digamos que yo soy una persona que me defino como madre, como muchas otras cosas, pero tengo un bebé. Y digo, mira, a mí es que lo que más amo es a mi bebé y quiero cuidarle y quiero pasar tiempo con él. A mí lo que más me gusta es pasar tiempo con mi hijo. Si yo utilizo la rumba, se me libera tiempo para poder aplicar ese tiempo a lo que realmente pienso que a mí me hace más Sara. Y de la misma manera, la tecnología humanizadora en esta automatización, pues liberaría tiempo para que la humanidad se dedique a lo que le hace más humanidad. O a que pueda hacer más cosas que antes no hacía, pero que la hagan más humanidad, más humana. Mientras que si utilizo la Mamarú y dejo al niño ahí aparcado, estoy haciendo algo que contradice quien yo digo que quiero ser. Entonces, solamente puedo evaluar estas mejoras teniendo en cuenta
¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es mi motivación para aplicarlo? ¿Cuál es, en otras palabras, el para qué? ¿Para qué quiero aspirar el suelo? ¿O para qué quiero que el niño se duerma? Y en el límite, cuando nosotros hablamos de sentido y discutimos con posturas transhumanistas, la última conversación es la del sentido de la vida. Dices, mira, si yo subo mi mente a la nube, hace un par de años nos pedían a un compañero y a mí, ¿no? un artículo que era subimos la mente a la nube. ¿Qué quiere decir esto con respecto al sentido de la vida? Y hay transhumanistas que nos dan respuestas que son bastante bonitas. Entonces, por ejemplo, Kurzweil, que a mí es un autor que me gusta bastante, que no estoy de acuerdo, pero me gusta, no estoy de acuerdo con muchas cosas, con otras sí, pero me parece que es de los que de manera más coherente articulan el pensamiento transhumanista. Nos dice que a lo que nos vamos a dedicar es simplemente a disfrutar, que por no poner simplemente disfrute y buscar una palabra un poco más intelectualista, pues dice no, al hedonismo. Pero es un hedonismo inteligente, porque un hedonismo terrenal puede ser que yo me dedico a comer y beber y eso es malo para la salud. Pero aquí lo voy a hacer de manera inteligente porque en ningún caso va a peligrar mi salud, porque como yo estoy en la nube, pues yo voy a vivir una experiencia interminable de placer y de distintos placeres que se sucedan y que yo elija de no sé qué manera y sin tener ningún daño para mí ni para los demás. Si para mí el placer es matar, pues que me metan en una simulación donde yo me dedico a degollar gatos y no hay ninguna consecuencia, entonces esto es placer para mí, pero no hay ningún daño para nadie más. También hay otros autores que nos hablan de que lo que deberíamos hacer o lo que haríamos sería dedicarnos a encontrar más conocimiento, dedicarnos a generar ciencia, a creación de conocimiento y a experimentar el amor. A mí me llama bastante la atención Natasha Vitamore, por ejemplo, que nos dice que el posthumano, en lo que se va a distinguir del ser humano principalmente, es en que va a ser capaz de amar mejor. Y podríamos discutir cuáles son los motivos. Pero bueno, la idea es que no es lo mismo esencia que apariencia, no es lo mismo el realizar una acción, el dormir al niño, no es lo mismo que conseguir que el niño se duerma, ¿vale? No es lo mismo cuerpo que máquina y nuestro cuerpo forma parte de la identidad y necesitamos hablar de la autenticidad. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que redefinir ciertos valores que permean nuestra sociedad, porque el transhumanismo no surge de manera aislada, sino que refleja valores que tenemos muy presentes en nuestras sociedades occidentales. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de esencia y apariencia es porque solamente valoramos los procesos por su producto. A ver, ¿cuántos euros he ganado? ¿Cuántos artículos he producido? Tenemos que recuperar la dignidad del cuerpo y rechazar las actitudes que lo convierten en mercancía. También me parece que esto nos lleva a apoyar a momentos que pueden ser fundamentales y bueno, y finalmente pues no nos tenemos que sorprender porque el aprendizaje automático que hemos demostrado matemáticamente que funcione y si entrenamos a un dispositivo para que nos engañe, pues no nos tenemos que sorprender si nos acaba engañando. Y bueno, luego como bonus os ponía esto de cómo desenmascarar a un GPT o a una persona que no es buena conversadora, pues viendo, pues eso, tiene la iniciativa, tiene mala memoria, tiene opiniones, sabe cómo está yendo y nada, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias.